Hay maneras de perder, hay maneras de irse eliminado, pero a pesar de intentarle verle la parte positiva a las cosas, una eliminación siempre tiene más cosas negativas. El día de ayer, cuando hablamos de la eliminación de Argentina, remarcamos que estos son futbolistas jóvenes. Fueron ellos la primera selección sudamericana que se fue del Mundial Sub-20 y hoy hemos tenido lamentablemente a la segunda, Ecuador. De hecho, fue una fecha muy difícil para los sudamericanos. Ecuador y Uruguay jugaron, Ecuador contra Corea del Sur y Uruguay contra Gambia, una selección que no tendría que suponer mayor peligro, pero ambos estuvieron en riesgo serio de irse eliminados y Ecuador terminó quedándose fuera. Uruguay pasó 1-0, pero la verdad es que no les sobró nada. Y los ecuatorianos vivieron un triste partido, no porque hayan jugado especialmente mal, sino porque vieron cómo esta era una chance de oro para ellos para hacer algo grande en el Mundial Sub-20, tienen buenos futbolistas, pero no alcanzó. Vamos a analizar los dos partidos y especialmente la eliminación de Ecuador. Con eso empezamos. En el partido de Ecuador contra Corea del Sur teníamos una previa un tanto especial, porque recordarán que en el último video que sacamos hablamos acerca de estos partidos y yo mencioné especialmente la selección de Corea del Sur, que la gente parecía que no les estaba dando tanta importancia. Y remarcamos que tenemos que tener mucho cuidado con el crecimiento del fútbol asiático, que no solamente está en las selecciones mayores como vimos en el Mundial de Qatar, está también en las selecciones menores. Sub-20, Sub-17. En Asia cada vez se está trabajando mejor la formación de jugadores, tienen dinero, tienen ganas de progresar, y eso es algo que no podemos ignorar. En este partido, Ecuador, que sigue siendo uno de los países de Conmebol que mejor trabaja en divisiones menores, especialmente de la mano de Independiente del Valle, se cruzó con otro país que también está creciendo muchísimo, Corea del Sur. Y en un partido donde comienzan perdiendo 2-0 antes del minuto 20, con una idea muy clara: dominar a Corea del Sur y hacerle los goles, pero con claros fallos defensivos. Tantos fallos que terminaron haciendo 3 cambios en la defensa de Ecuador. De los 4 jugadores que iniciaron en defensa, solamente Ordóñez terminó el partido. Ecuador se come 2 goles antes del minuto 20. 2 goles que no te pueden hacer en una situación de eliminación directa. No puedes tener esos fallos de concentración. No puedes estar dormido en esas jugadas. Y yo creo que ahí a Ecuador lo que le pesó sobre todo fue la falta de experiencia. Claro, como si los jugadores de Corea del Sur tuvieran muchísima, recordemos que todos tienen la misma edad. Pero especialmente en este partido vi a los futbolistas de Ecuador, algunos un poco más cohibidos de lo normal. Mira si te digo que Kendry Páez, con 16 años, siendo 4 años menor que la mayoría de futbolistas en el campo, era el que más estaba dirigiendo el fútbol de Ecuador. El resto no aparecían, tenían problemas. El colectivo no estaba funcionando. Y ya cuando están 2-0 es cuando Ecuador decide despertar e ir con todo, pero ya estás con el resultado en contra. Tienes que remontar, tienes que hacer la heroica, tienes que buscar los goles como sea. Hay un penal en el minuto 36 que marca a Justin Cuero, el 9 de Ecuador. Un penal que es revisado por el VAR y el VAR se demora una eternidad en definir si es un penal o no. Creo que se tardaron como 5 minutos. Y eso es algo que en un mundial no se puede permitir, ya tendría que ser una tecnología bien manejada. Aún así, Ecuador descuenta 1-2. Siguen dominando a Corea del Sur, los coreanos ya están en un plan de aguantar el partido más que intentar ganarlo y aprovechar alguna oportunidad para marcar algún gol. Así acaba el primer tiempo. Ecuador domina, Ecuador tiene más la pelota, de hecho acabaron con el 70% de la posesión. Corea del Sur les regaló el balón. 70% de posesión y 26 remates contra 8 de Corea del Sur en todo el partido. En el segundo tiempo, Ecuador sale con la misma consigna: hacer el gol como sea y buscar la épica. Pero ya en esa situación de desesperación, lo normal es que cuando mandas a todos tus jugadores para adelante para atacar, terminas descuidándote atrás. Y eso es lo que Corea del Sur aprovecha muy bien, porque son un equipo que juega de contra. Es más, aquí vimos que Ecuador normalmente es el equipo que intenta jugar a la contra utilizando la velocidad y la potencia de sus jugadores. Pero aquí Corea del Sur los sacó de su zona de confort, los hizo jugar como la selección que tenía que proponer todo el tiempo como
con posesión y pases, y los coreanos son los que tomaron el rol de ser el equipo que reacciona, sacaron a Ecuador de su papel natural y los llevaron a otra cosa diferente. Eso también es una buena lectura del entrenador de Corea del Sur. En el segundo tiempo, en el minuto 48, en un córner, jugada aislada, Corea del Sur marca el 3-1, y es casi como si el gol del primer tiempo no hubiera valido para nada porque la diferencia volvía a ser de 2 goles. Y ahí sí, Ecuador se manda con todo para adelante, pero no con orden, sino sobre todo buscando la inspiración, que aparezca Kendry Páez con una jugada para servir un gol o con un remate de larga distancia, con Klinger Sosa, con Angulo apareciendo por la izquierda, pero ya no de manera ordenada y pausada, sino ya a la desesperada, y faltaba todavía mucho partido, quedaban más de 40 minutos, y Ecuador empezó a desesperarse de una manera que la verdad me sorprendió. Y de tanto intentar una y otra vez, ocasiones falladas, cambios, Ecuador dando 60.000 pases más que Corea del Sur, terminaron estancándose a las puertas del área de los coreanos y no sabían cómo entrar. Ya de tanto intentar, en el minuto 84, en otra jugada de balón parado, aparece el segundo gol de Ecuador. Quedaban 6 minutos, más los otros 6 que agregaron. Ecuador fue con todo los últimos 12 minutos de partido, pero ya no había suficiente tiempo. Yo creo que si hubiera durado el partido, no sé, 120 minutos, tal vez Ecuador lo ganaba, pero los partidos no duran tanto y tienes que intentar ganar antes de que el tiempo se agote. Y el reloj no va a esperar a que Ecuador se digne a no fallar goles, porque sí fallaron muchos. Sin embargo, cuando acaba el partido y Ecuador se va eliminado en octavos de final, la gente estaba así decepcionada, pero no realmente molesta con sus jugadores o acusándolos de ser unos malos. Creo que la selección ecuatoriana, al igual que dije de Argentina, tiene grandes valores. Kendry Páez, Zambrano, Angulo, Justin Cuero, son futbolistas que podemos seguir en los años que vengan. Todavía le pueden dar muchas cosas al fútbol ecuatoriano y a su selección. Pero sí, ser eliminados por Corea del Sur en octavos de final del Mundial es una decepción. Van a tener que superar eso y aprender. En el otro partido tuvimos Gambia contra Uruguay. Un partido donde sinceramente dudo mucho que la gente conociera al menos a 2 jugadores de la selección de Gambia, pero que le pusieron las cosas a Uruguay dificilísimas. Y ojo, no es que los jugadores de Gambia hayan salido a ratonearle a Uruguay. Al contrario, me sorprendió mucho la postura de juego que toma Uruguay contra una selección que tiene peores jugadores que ellos, que no tiene tanta grandeza como ellos, pero que salen casi hasta respetándolos mucho. Y eso que en el minuto 17 expulsan a un jugador de Gambia. ¡Eso es trampa! Y Uruguay empieza a jugar 11 contra 10 casi todo el primer tiempo, hasta que en el minuto 49, ya terminando, expulsan a Luciano Rodríguez y el partido se convierte en un 10 contra 10. Sin embargo, cuando Uruguay tuvo superioridad numérica, creo que incluso les vino peor porque no lograron sacar ventajas ni en el juego ni en el resultado. Eso me pareció bastante preocupante. En el segundo tiempo, Uruguay, que la verdad no es que hayan superado futbolísticamente a la selección de Gambia, de hecho, el partido fue muy igualado, estaba para cualquiera. Si Gambia hubiera ganado y clasificado, nadie se habría sorprendido si es que estaban viendo lo que pasaba dentro del campo. Los uruguayos, que estaban comandados por Franco González y por Duarte en la delantera, no encontraban los caminos hasta el minuto 65, donde Duarte finalmente consigue marcar el 1-0, y bien, gracias. Son de esos goles que te trabajas durante más de una hora para finalmente tenerlo, pero que a diferencia de otros partidos, ese gol no abrió todo el marcador. Quedó en 1-0 y ahí se acabó todo. Uruguay defendió su resultado, Uruguay sabía que lo más importante era clasificar a los cuartos de final, y muy fieles también al estilo de juego uruguayo, defendieron ese 1-0 con su vida. Incluso te daba la sensación de que la selección de Gambia se merecía un poquito más, y todos los méritos para ellos, jugaron muy bien. Y Uruguay, a pesar de que no superaron ampliamente a su rival, se aseguraron lo más importante en una competición de eliminación directa: el resultado y clasificar. Se podría decir que Ecuador jugó un poco mejor en su partido, pero perdieron, pero al final no clasificaron. Y cuando quieres ganar la Copa del Mundo, lo más importante es que pase las rondas. Esa fue la diferencia entre Ecuador y Uruguay. Con todo esto, ahora nos quedan 3 sudamericanos para los cuartos de final.
3 llaves diferentes. Brasil contra Israel, donde Brasil tendría que ganar sin ningún problema y llegar a semifinales. Colombia contra Italia, que es el partido más interesante que podemos ver aquí, donde Colombia se va a jugar la final de su vida contra uno de los candidatos para salir campeón. Y Uruguay contra Estados Unidos. Estados Unidos, que viene de golear a Nueva Zelanda 4-0. Y ya en la fase de grupos lo estaban haciendo muy bien. Le ganaron a Eslovaquia 2-0, le ganaron a Fiji 3-0 y le ganaron a Ecuador 1-0. En toda la copa solo han ganado los estadounidenses y ellos serán el rival de Uruguay. Un rival que no será nada sencillo. Y la verdad, el pronóstico yo prefiero reservármelo aquí porque siento que podría pasar cualquiera de los dos. Todos estos partidos comienzan este sábado.